Hola, en este video vamos a realizar una revisión acerca de la práctica número 1. El objetivo de la práctica es conocer los diferentes caracteres y rasgos humanos de transmisión mendeliana, realizar un autorreconocimiento en su persona de diferentes rasgos de transmisión mendeliana, determinar el patrón genético para algunos rasgos y comprender la importancia de los términos dominancia, frecuencia y probabilidad. Primero tenemos el término de genética. ¿Qué es la genética? Pues es la disciplina científica, rama de la biología que se encarga de el estudio de la herencia y la variación de rasgos biológicos, el estudio de genes incluyendo su estructura, función, variación y transmisión. ¿Qué es un gen? Es una unidad de la herencia. Es una región de DNA que codifica para un microRNA que a su vez codifica una secuencia de aminoácidos en una cadena de polipéptidos o para una molécula de RNA funcional. ¿Qué es un alelo? Una de las posibles formas alternativas de un gen dado difiriendo de la secuencia de DNA y afectando el funcionamiento de un solo producto, RNA o proteína. Los humanos somos diploides. En este caso estaríamos hablando que un gen es una característica, por ejemplo, el color de cabello sería un gen y un alelo podría ser color de cabello claro o color de cabello oscuro. Tenemos también otros términos que son genotipo y fenotipo. Genotipo es la composición genética de un organismo, el conjunto de genes de un organismo y se refiere a los alelos que son portados por un organismo. Siempre vamos a tener dos, en este caso, porque somos diploides. El fenotipo se refiere a las propiedades físicas observables de un organismo, incluyendo su apariencia, desarrollo y comportamiento. Y se va a determinar por el genotipo del individuo y del medio ambiente. Tenemos un caso, por ejemplo, el color de piel. El color de piel está dado por un genotipo, pero se ve afectado por el medio ambiente. Tenemos otros términos como homocigoto, que es la condición de tener alelos idénticos en uno o más loci en segmentos cromosómicos homólogos, en el cual tenemos el alelo A representado por la letra mayúscula, siempre va a ser dominante y el alelo recesivo siempre va a ser con una letra minúscula. De esta manera vamos a tener la posibilidad de ser homocigotos dominantes o también podemos ser homocigotos recesivos para ciertas características. El término heterocigoto se refiere a los individuos que han heredado alelos diferentes en uno o más loci en segmentos cromosómicos homólogos. Es decir, cuando tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo se denomina como heterocigoto. No existen heterocigotos dominantes o heterocigotos recesivos, únicamente el término heterocigoto porque hetero hace referencia a diferencia. En diploides, el heterocigoto presenta el fenotipo dominante. Tenemos entonces el dominante, que se refiere a una característica que aparece con mayor frecuencia que otra, resultando de la interacción entre los alelos. Por ejemplo, aquí tenemos el carácter dominante para ojos marrones y el carácter recesivo para ojos claros. El recesivo se refiere a una sola característica que se expresa solamente cuando el genotipo es homocigoto, una característica que tiende a ser enmascarada por otras características heredadas, aunque persiste en la población de los genotipos heterocigotos. Lo que van a hacer ustedes en esta práctica va a ser analizar todos los caracteres que los componen a ustedes. Es decir, van a discriminar si tienen un fenotipo dominante o un fenotipo recesivo. En este caso tenemos la distribución del pelo, en el cual tenemos que los fenotipos dominantes van a tener remolino en sentido horario y el fenotipo recesivo va a ser en sentido antihorario. Entonces aquí tenemos que el remolino en sentido horario, que vendría siendo esta imagen de la derecha, es dominante y la distribución de cabello con un remolino en dirección antihorario sería el recesivo. Entonces ustedes pídanle a alguien más que vea cómo ustedes tienen su crecimiento del cabello. Después tenemos el lóbulo de la oreja. Tenemos libre, dominante y adherido recesivo. El adherido va a ser el recesivo y si ustedes pueden observar aquí es una línea continua.
Este es el lóbulo de la oreja y si se dan cuenta aquí está completamente pegado en comparación con este que parece que se hace aquí como una elongación. Entonces tenemos que este fenotipo va a ser recesivo dominante. Tenemos el punto Darwin, si lo tienen son dominantes y si no lo tienen son recesivos. Entonces tenemos diferentes formas de las orejas, pero en realidad este es el punto de Darwin. Si tenemos esta protuberancia aquí, entonces nosotros vamos a ser dominante. En este caso se puede observar, este es dominante. Si tienen toda su oreja así seguida, pues entonces serían recesivos. Después tenemos los hoyuelos en las mejillas, que si las tienen son dominantes y si no lo tienen son recesivos. Dominante, recesivo. Después tenemos la lengua, que es la capacidad de rotación, cuando ustedes pueden hacer su lengua en U, que es dominante, y cuando no pueden es recesivo. Entonces, si ustedes pueden hacer su lengua en U o taquito, como también se le conoce, ustedes van a ser dominantes. Después tenemos la última articulación del meñique. Si la tienen doblada, son dominantes y si la tienen recta, son recesivos. Acuérdense que esta es la articulación del meñique. Sería la última. En este caso, la tiene recta y vendría siendo recesivo. En este caso, la tiene doblada y sería dominante. Seguimos con las pestañas. Si ustedes tienen sus pestañas largas, van a presentar un fenotipo dominante o un fenotipo recesivo si las tienen cortas. Dominante, recesivo. Inclinación del pulgar más de 60 grados. Si tienen la capacidad de hacerlo, van a ser dominantes y si no, van a ser recesivos. Entonces esta inclinación está extra. Si ustedes pueden hacer esta inclinación, serían dominantes y si no la pueden hacer, serían recesivos, como es este caso. Este es dominante. Si pueden hacer esto, son dominantes. Fosas nasales amplias, redondas, van a ser redondas o angostas van a ser como más ovaladas. Si ustedes tienen su nariz así, que son más ovaladas, serían angostas, pero si las tienen más redondas, serían amplias. Después tenemos el párpado superior. Si lo tienen normal, van a ser dominantes y si lo tienen caído, van a ser recesivos. ¿Qué quiere decir caído? Que no se les va a ver esta línea que observan aquí. Si ustedes tienen su párpado cuando están viéndose en un espejo completamente, o sea, parece que nada más está esta línea con esta parte del párpado, entonces ustedes serían párpado caído y serían recesivos. Si a ustedes se les ve esta línea que están observando aquí, ustedes serían dominantes. Después tenemos la predominancia del uso de la mano. La mano derecha sería dominante y la mano izquierda sería recesiva. Tenemos el dedo pulgar grueso y corto. Si lo tienen grueso y corto, va a ser dominante y si no es así, va a ser ausente y va a ser recesivo. Como ven aquí, tiene su dedo grueso y corto y es dominante. Y aquí pues sería recesivo. La implantación del pelo en pico de viuda, que sería presente dominante y fenotipo recesivo sería ausente. El pico de viuda es este piquito que se ve aquí. Este sería dominante y aquí sería recesivo. Número de remolinos. Si tienen uno, van a ser fenotipo dominante y si tienen más de uno, fenotipo recesivo. En este caso el niño tiene 2 remolinos y sería fenotipo recesivo. Ahora, con todos esos rasgos que acabamos de ver, tienen que llenar aquí sus características individuales y los valores fenotípicos totales ya se pondrán de acuerdo con su profesora de teoría, cómo se va a llenar esta tablita. Si crean una encuesta o lo hacen por equipo, eso lo tendrían que ver directamente con ella. Y bueno, aunado a esto, también tienen que realizar un árbol genealógico con las características que ustedes están estudiando. Entonces, vamos a tener muchas simbologías. En este caso, me parece que ya lo vieron en teoría. En este caso vamos a tener individuo hombre, va a ser siempre representado con un cuadro, individuo mujer, un círculo y el sexo desconocido, un rombo. Entonces, igual aquí le pueden poner pausa al video y pueden analizar un poquito cada una de estas simbologías si es que se presenta en su familia. El chiste es que ustedes hagan un árbol genealógico lo más grande que puedan.
Si tienen información de sus abuelos, de sus bisabuelos, si tienen medios hermanos, si tienen hijos, etcétera, hagan su árbol genealógico lo más amplio que puedan. Vamos a encontrar diferente simbología, pero generalmente hay una básica. Ahora, para mostrar las relaciones, por ejemplo, siempre se tiene que hacer esta relación. Esa es la línea de relación, línea de descendientes, línea de hermanos y línea de individuos. La relación consanguínea se representa con doble línea de relación. Tenemos gemelos monocigotos y dicigotos, en el cual los gemelos monocigotos recordemos que vienen de un óvulo y un espermatozoide y son genéticamente idénticos. Y los disigóticos pueden ser diferentes físicamente e incluso hasta puede ser un hombre y una mujer. Si desconocen acerca de los antecedentes familiares, pues se marca con un signo de interrogación. Si no pueden tener hijos, sería por voluntad propia. Hasta aquí llega la línea de esta pareja. Por infertilidad se pone doble línea. Si es una adopción dentro de la familia, es decir, que el tío y la tía tuvieron un hijo, pero luego ya no lo quisieron y se lo dieron a sus papás de ustedes. Entonces sería adopción dentro de la familia, se representa con esta línea punteada, o también podría ser con la línea continua y con los corchetes hacia adentro. Si es fuera, es decir, que unos de sus tíos o sus papás no pudieron tener hijos y decidieron ir a un centro de adopción para obtener un hijo que no fuera de la misma descendencia genética. Entonces, pueden hacerlo así con la línea continua con los corchetes hacia adentro, o se representa también con los corchetes hacia afuera. Donante de gametos, donante de esperma y donante de óvulos. Si ya no existe relación, pues se separa, pero pues sigue habiendo aquí la descendencia. ¿Cómo van a armar ese árbol genealógico? Siempre van a poner el número de generaciones. Generación 1, 2 y 3. Después van a poner los individuos y por último van a ir enumerando a cada individuo. No importa que no sea de la misma familia, todos van a ocupar un espacio en el árbol genealógico. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, luego en la generación 2 podríamos decir, generación 2, individuo 2 es el individuo afectado. Incluso las personas que no pertenecen a la familia genéticamente hablando, por ejemplo en este caso esta mujer, también tiene un número en el árbol genealógico para ubicarla en el espacio. Aquí tenemos un ejemplo de Alzheimer familiar presenil y hemocromatosis. Tenemos un individuo afectado que se casa con una mujer, ambos ya fallecieron. Tenemos marcadas las generaciones, tenemos números de individuos, como pueden ver aquí. Individuos afectados se iluminan todos, en este caso para representar al Alzheimer, y los que tienen hemocromatosis con estas líneas. Si tienen dudas, pueden comunicarse con cualquiera de los profesores a través de correo electrónico, el chat de la plataforma o a través de un foro.